les vamos a hablar sobre cómo ha influido la literatura en Disney y también se les va a hablar sobre los retelling, que es cuando se cuenta de una forma diferente las historias. Vale. Ya, bueno. El jorobado de Notre Dame, tal como pueden ver allá, la versión más conocida es la película de Disney, que salió el año 96, el 21 de junio. Y también han existido muchas versiones de esta película, tanto en live action como en monitos animados, pero la más conocida es la de Disney. Y lo que mucha gente no sabe es que este sí estuvo inspirado en un libro, Nuestra Señora de París, una obra de Victor Hugo del 1800 por allí, más o menos. Y es una historia bastante larga, o sea, no cuenta solamente como la parte de Quasimodo, tal como se vio en la película Disney. Porque en la Disney, que era lo que veíamos simplemente a Quasimodo y cómo al conocer a Esmeralda empieza a descubrir más cosas y empieza ya a sentir de nuevo esa necesidad de salir de la torre donde lo tenían encerrado. En cambio, en la novela de Victor Hugo son muchos tomos y ahí se pueden ver las historias específicas de cada uno. De Quasimodo, de Esmeralda, de Controlo. Entonces se ve de una forma mucho más amplia lo que son los personajes y obviamente está al lado también de la censura. O sea, como Disney lo cuenta de tal forma que para los niños sea algo bonito, pero por ejemplo si se lee la novela o si se ve la película live action, que no recuerdo muy bien de qué año era, pero es como de los 60 por ahí, es mucho más crudo. Acá lo muestran simplemente como ya, lo molestan por ser feo, pero en realidad era una forma mucho más cruda, mucho más violenta, más difícil de procesar incluso, pero Disney se las arregla como siempre para hacer que todo se vea algo bonito. Hola a todos. ¿Se escuchan? ¿No se escuchan? ¿Sí se escuchan? Ya. Hola a todos. Bueno, obviamente yo, haciendo el honor a mi cosplay, voy a hablar de La Bella Durmiente. Bueno, todos saben que La Bella Durmiente se basa en un libro que es de Charles Perrault con unas pocas influencias de los hermanos Grimm. También lo más conocido es el cuento, que a grandes rasgos se trata de la princesa que la hechizan y que ella se queda durmiendo, pasan 100 años y después viene el príncipe. Eso es como a grandes rasgos del libro. La película en sí es un poco más larga. Entonces se trata de la princesa que nació en cuna de oro y que una hada malvada le hechizó, pero nunca se hizo como un trasfondo de la hada malvada ¿por qué le hechizó? Entonces Disney también obviamente siempre se los arregla para que todo se vea bonito y que el príncipe azul que lo conoció en un día la despierte y el amor eterno y bla 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 bla. Entonces ya, en el 2004 nace Maléfica, que yo soy una gran fan, obviamente, y que lo que me gusta mucho de esta película es que el trasfondo que tiene, porque en los cuentos nunca se da el trasfondo de la hada malvada, siempre sale que la hada malvada solamente fue y le hechizó. Entonces, el trasfondo que tiene esto y el giro que da de que una hada buena, por la traición de un hombre, se vuelva malvada. Entonces, lo rescatable de esta película y lo que también me gusta mucho es que hace más énfasis en el amor paternal que el amor amoroso. Porque ella, en cierto modo, ama a Aurora como una hija y el amor verdadero fue la que la salvó, que fue como su amor de madre. Y más que como nos hace creer de todos de chiquititos las princesas Disney, que el príncipe azul de un día va a venir y nos va a amar a todas. Entonces, rescatable de esta película, que yo la amo con todo mi corazón, es eso, que el trasfondo, cada villano tiene un trasfondo y muchas veces en las películas Disney no nos dan esos trasfondos porque, según yo, ningún villano nace villano, siempre son como los sucesos que tiene que los hace que sean de tal manera. Así que eso. Bueno, haciendo también honor a mi cosplay, yo voy a hablar de Alicia en el País de las Maravillas. Este libro en particular tiene muchas adaptaciones. La más conocida es la de 1951, que la hizo Disney, que es la película animada. Pero primero
poquito del dato histórico porque Lewis Carroll, que es el autor de este libro, es realmente un personaje. Hay toda una historia detrás que ha ido saliendo a la luz a lo largo de los años. Bueno, su nombre verdadero era Charles Ludwig Dodgson. Nace en 1832 y fallece a la edad de 65 años, si no me equivoco, en 1898. Aquí tenemos a la familia Liddell, porque Alicia está basada en niñas reales que él conoció en su vida. Lewis Carroll era el mayor de 11 hermanos, donde la mayoría eran niñas. Y él tuvo que hacer este rol como de cuentacuentos para entretener a sus hermanas, y ahí es donde sale toda esta fantasía y esta imaginación que él tenía para crear mundos nuevos. Él ya más de adulto empieza a relacionarse con hijas de distintos colegas porque él trabajaba en una universidad, y es donde conoce al rector de la universidad donde trabajaba en 1862, si no me equivoco, que es el señor Liddell. Él lo lleva a su casa y aquí conoce a las 3 hijas de Liddell, donde la más reconocida obviamente es Alice. Alice aproximadamente tenía 10 años cuando él la conoce. Él se aficionó mucho a la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Las niñas iban con su institutriz a la casa, él les contaba cuentos, les pintaba carboncillo en el mismo momento para poder representar todo lo que tenía que ver con el cuento que les estaba contando en ese momento, y luego les tomaba una fotografía, pero él decía que tenía que ser justo después de que terminaran de oír la historia para poder capturar las expresiones que tenían con el relato que él les había contado. Tenía una imaginación increíble. Algo que muchos no saben es que él tartamudeaba cuando hablaba con los adultos, porque él estuvo tan inmerso en esto de hablar con sus hermanas pequeñas, y lo sacaron de una manera tan abrupta de ese mundo cuando lo mandaron a un internado, que después le costó mucho relacionarse con la gente adulta. Y cuando él se relacionaba con niños, en especial con niñas, que era donde él se sentía más cómodo por la realidad que tenía con sus hermanas, él se sentía más libre y podía hablar con total soltura, y por eso podía contar todas estas historias que después se convirtieron en libros. Alice, que es la niña que vemos en la segunda fotografía, se obsesionó tanto con la historia de Alicia en el País de las Maravillas que le pidió que se la escribiera. Y es por eso que él escribió el libro de Alice in Wonderland, que es el que nosotros ya conocemos. Ahora, el libro describe a Alice como una niña rubia, de ojos azules, que claramente, aunque claro, donde la fotografía está en blanco y negro no se nota, pero la Alice Liddell, la Alice real, era muy menuda, del cabello negro, con ojos cafés. Por eso se dice que la personalidad de Alice está basada en Alice Liddell, pero no físicamente, porque su ideal de niña perfecta de Lewis Carroll era una niña rubia, menuda y de ojos azules. Como les decía, la historia donde mejor se ve en la realidad lo que es Alice in Wonderland, la que todos conocemos desde nuestra infancia, es Alicia en el País de las Maravillas de Disney. Ahora tiene muchas diferencias con la historia original y la historia que contó Disney en esa época. Primero que todo, hay muchas cosas que se suavizaron, como pasó en otras historias también. Y también la diferencia de cómo Alice llega a este mundo. También se hace referencia porque se hicieron muchos análisis psicológicos a toda la obra de Lewis Carroll, porque se decía que todas las cosas que él sufría psicológicamente se ven reflejadas en sus obras. Por ejemplo, se le ve muy ligado a la pedofilia, cosa que no está demostrada tampoco, porque no hay ninguna prueba ni ningún relato que lo avale. Pero por las fotografías que a él le gustaba tomar, pero claro que en esa época era algo más normal, se le asocia un poco. También distintos tipos de psicosis que Alice demuestra cuando habla con objetos inanimados. Todas esas cosas son las que los psicoanalistas intentan descifrar para ver realmente cómo era la personalidad de Lewis Carroll. También tenemos Alice in Wonderland del 2010, que es, ¿cierto?, cuando ya Alice es más grande. Esta es la que muestra Disney, ¿cierto?, de la mano de Tim Burton, cuando Alice crece y vuelve al País de las Maravillas. Pero también tiene muchas diferencias. Ahora, otra cosa es que Alice in Wonderland es un libro y después viene Alicia a través del espejo. La primera película de Disney, la de 1951, mezcla ambos libros en uno solo y mezcla muchos elementos. O sea, hay muchas cosas que están ahí que no están realmente en el libro original, que es Alicia en el País de las Maravillas.
Y aquí ya hacemos el enganche para nuestro siguiente tema, que es sobre los retellings. Un retelling, ¿cierto?, es como se cuenta nuevamente una historia. Aquí nuestra amiga va a hablar de eso en un momento. Alice in Wonderland tiene uno de los retellings más famosos, que si pasan por el stand pueden ir a ojearlo y leer un poquito, que es la saga Susurros de Anita Grace Howard. Esta saga salió hace pocos años y cuenta la historia de Alisa, que es una descendiente de Alice Liddell, de la Alicia real, y cómo ella sufre de los mismos problemas que sufría Alice cuando llega a Wonderland. Puede hablar con los bichos, con las plantas, y tiene también pequeños índices de psicosis, por lo que su madre ha sido internada en una clínica psiquiátrica. Y tiene estos 3 libros más un cuarto que son historias intermedias. Y ahora le doy el pase a mi colega. Hola, buenas. Quiero saber si se escucha sin micrófono. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Bueno, como les decía mi colega, somos colegas, yo les voy a hablar sobre los retelling. ¿Sí? Un retelling yo lo veo como un vuélveme a contar. Retelling en inglés significa adaptación o nueva versión. Viene de la palabra retell, que significa recontar. Vuélveme a narrar. De ahí entonces viene este término, que en realidad en Estados Unidos ha tomado mucha fuerza, el volver a contar las historias. Sin embargo, ha estado también tomando importancia en habla hispana. Entonces, tenemos que el retelling en realidad no oculta hacer un homenaje original, todo lo contrario, sino que toma elementos de cuentos clásicos, como Alicia en el País de las Maravillas, como Cenicienta, incluso Mérida, que es un cuento de la época de los vikingos, los toma y los vuelve a contar de otra manera. Y es lo que ha estado haciendo Disney. Estas adaptaciones se pueden ver a través de Disney en las plataformas, ya sea en películas, que nosotros hemos visto, en la televisión, en el cine, series también, como Once Upon a Time. Creo que es como una de las series más conocidas, y toma varias historias de Disney y las entremezcla, y también, por supuesto, libros, porque así como nos contaron una historia cuando éramos niños, luego van saliendo otros libros que van tomando esta historia y cuentan otra versión, o también toman personajes y cuentan una historia nueva. El retelling, como les iba diciendo, puede darse de diversas formas. Por ejemplo, puede narrar la vida de los protagonistas, pero en otras situaciones. ¿Qué haría Esmeralda en la actualidad? ¿Se fijaría en alguien como Quasimodo? Eso sería un retelling interesante. También tratan la trama original, pero desde el punto de vista de otro personaje, por ejemplo el villano, que fue lo que hizo Maléfica. Y también toma elementos de los cuentos clásicos y entreteje nuevas historias, como lo hace, por ejemplo, la autora Gallegos con Todas las hadas del reino, que es un libro donde una hada tiene distintas aventuras y va mencionando cuentos clásicos, pero es una historia nueva. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos algunos de estos, son ejemplos de los retellings. Está Orgullo y Prejuicio. Aquí tengo mi cuaderno porque no me voy a aprender todos los autores. Está Orgullo y Prejuicio y El amanecer de los zombies, de Steve Hutchinson, que está tomado del clásico de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio.
Cenicienta, nuestra típica Cenicienta, ella primero debe salvar al príncipe. Ella salva al príncipe. No es ningún spoiler porque eso es una explicación increíble. El punto es cómo se las arregla para hacerlo. Y además está en un futuro distópico. Por lo tanto es un retelling, además de una distopía. Las distopías son las historias. Luego de Cinder, Cinder se encuentra con Scarlett, que por supuesto, ¿de quién va a ser el retelling? De la Caperucita Roja. Pero esta Caperucita Roja está enamorada del lobo, que en realidad es un soldado genéticamente modificado para tener características de lobo. Luego está Cress, basado en la historia de Rapunzel, quien es una hacker que está encerrada en un asteroide. Y finalmente tenemos a Blancanieves, Winter, que es una princesa con alucinaciones. Ella jura que habla con los animales. Entonces, tenemos estas 4 versiones nuevas de las antiguas princesas que ahora están en un mundo futurista y con problemas reales. Que en realidad ya no pueden depender de un príncipe que las rescate, eso también es un punto muy interesante. Lo que hace también Marisa Meyer es, entre medio de estos libros, poner spin-off, que son historias cortas de otros personajes secundarios. Está Heartless, están en inglés, así que no me sé los nombres. Star Abounds, Heartless y Fires. Finalmente, esto yo se los cuento para que tengan en consideración que los retelling pueden ser de cuentos clásicos, pueden ser de clásicos de la literatura universal, puede ser cualquier historia que ustedes les hayan contado y que ustedes vuelvan a hacer una nueva versión, ya sea de expresión oral, escrita o incluso a la pantalla grande. Eso fue nuestra presentación de hoy con la comunidad de literatura juvenil. Muchas gracias por escucharnos. Búsquenos en las redes sociales. Comunidad de Literatura Juvenil en Concepción, Facebook, Instagram y Twitter. Sí, también recordar que dentro del stand que nosotros tenemos acá pueden ir a hojear los libros. Si alguien quiere leerlos, obviamente no los tenemos a la venta, pero pueden ir a cachurear en el fondo del stand y empaparse un poco más con esta literatura que es el retelling, que es algo bastante nuevo, es un género que no está hace muchos años y que está siendo sumamente explotado últimamente y a la gente le está gustando. Es algo que tiene mucha llegada y algo que alguien que tiene imaginación podría hacer muy bien. Sí, iba a decir, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de algún dato de los que se expusieron o ninguno, o alguna pregunta, cualquier tipo, en cuanto a este tema, por supuesto. Yo les quiero preguntar. Todo lo que quieran. Ustedes como mujeres, ¿qué versión les gusta más de estas historias? ¿La versión de la princesa que es rescatada o la versión de la princesa que es independiente y que es quien resuelve a la larga el conflicto? De la princesa, obviamente de lo nuevo, o sea, es que nosotros crecimos escuchando siempre el tema de que la princesa la salva al príncipe, entonces al creciendo nos damos cuenta de que no es así. Entonces estas nuevas versiones están más ligadas a la realidad y que, al menos a mí personalmente, me gustan más que los cuentos originales, el retail. A mí personalmente, muchos me podrían llegar hasta criticar por eso, pero me encantan mucho más las versiones originales. No por el tema de que uno quiera ser la princesa en apuros y ser rescatada. Eso va en cada uno. Si uno quiere ser la princesa rescatada, que lo sea. Pero a mí me gusta también la personal cuando uno es capaz de hacer las cosas por sí mismo. De que la princesa sea quien salva, quien se ayuda sola. Una de mis historias favoritas, películas favoritas de Disney es Hércules, en donde Megara se manda para mí la frase del siglo, que es: soy una dama, estoy en peligro, pero no te necesito. Entonces siempre, uno muchas veces va a necesitar la ayuda, y eso no está mal, pero si uno se las puede arreglar sola, mejor. Yo aprecio mucho los retelling y encuentro que es algo muy interesante verlo desde un punto de vista diferente, ya sea desde el punto de vista del villano, de la historia moderna, como sea, pero yo siempre voy a tenerle ese amor a las historias originales. Como para mí son dos cosas completamente diferentes, pero las historias originales para mí siempre
será una de las cosas que yo más ame en el mundo porque es de donde empezó todo. Es como se le dio el pie a que existieran estas otras nuevas historias. Bueno, yo como docente, porque yo soy profesora, y hablando por mi niña interna, me encantan las películas originales y la historia original, pero creo que el retelling le da algo para nosotros poder enseñarle a las nuevas generaciones de que no es necesario que sea todo fantasía y que no todo siempre va a ser perfecto y el final feliz, sino que también hay que seguir la historia de otra manera y que en el fondo cada cual cuenta su propia historia, que es lo que hacen los retellings, toman la historia original y la cambian para contar su propia historia y darle un giro, y eso es algo súper rescatable. Yo me uno al comentario de Alice y Esmeralda, creo que hay público para todo. Personalmente soy una fan de Crónicas Lunares por el hecho de que entre ellas esta nueva versión de las princesas en la distopía, porque soy una fan de la distopía en realidad. Pero también me gusta la versión clásica. Entonces nos encontramos con niñas, adolescentes, mujeres, que les acomoda por su personalidad y les gusta mucho el cuento clásico de la Cenicienta. Porque como dice Esmeralda, ellas quieren ser rescatadas y tienen el derecho de querer lo que quieren y lo que su corazón les demande. Pero también hay otras mujeres que no lo quieren hacer, que quieren rescatarse ellas mismas. Entonces creo que a cada persona le acomoda un libro o una instancia distinta. También teniendo en cuenta los tiempos, porque es muy distinto hablar de la Cenicienta en el siglo XIX, en el siglo XX, a hablarlo ahora, en la modernidad. Entonces creo que, apegándonos a la pregunta, que nos fuimos para otro lugar, como mujeres, nos gustan ambos. Nos gusta la literatura. Nos gusta la literatura en general. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No sé si es de alguno de los que presentamos o de alguno otro a lo mejor que tengan curiosidad. Una consulta, pero más que nada respecto a la comunidad. ¿Cuándo realizan alguna junta? No, yo no. Para ti, nunca. Bueno, los dejamos invitados para nuestro club de lectura. Estamos formando un club de lectores una vez al mes. La idea es reunirnos en la librería Que Leo los sábados a las 3:30, 3:45 de la tarde. Comenzamos en la librería Que Leo. Este mes la fecha es el 28 de octubre. Aún por confirmar. Aún En por la página confirmar. se da la fecha oficial. Exacto. Siempre si nos siguen en las redes sociales está la fecha de confirmación pero por el momento está siendo el 28 de octubre y tratamos distintas temáticas. El tema de este mes es terror. El tema del mes pasado fue literatura victoriana, así que ustedes tienen la oportunidad de ir y proponer un tema. Y hay otros eventos también que vamos publicando en la página. Así que quedan todos invitados a las actividades realizadas por la comunidad, al club de lectura, que estén atentos igual en la fanpage porque cualquier cosa que se nos ocurra hacer en el momento se va a hacer. Y se va a ir anunciando todo por allí, quedan cordialmente invitados todos a formar parte de la comunidad. Espero que les haya gustado nuestra charla. ¿No hay más preguntas? Creo que no. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Sí, ¿No consideran que en el último tiempo, bueno, más que nada en el cine, el retelling se ha usado un poco en exceso? O sea, como por ejemplo porque no se les ocurren más ideas, podríamos decir. Sí, de hecho, sí. Si te das cuenta, no solamente con el retelling en la literatura, sino también que se ha hecho mucho de que hacen esta nueva versión de una película que se hizo hace muchos años. A veces es bueno, a veces es un desastre. Se ha abusado un poco del género, pero yo creo que igual da paso a más gente que le gusta escribir para poder desarrollar sus ideas, porque, claro, para tener una base un poco, yo creo que autores que a lo mejor su obra, algo 100% original, no se atreverían a publicarlo, a lo mejor un retelling es un poco más fácil para ellos, para poder expresarse y de a poco ir tomando el ritmo y confianza también para poder hacerlo. Aunque como dices tú, sí, también se ha sobreexplotado un poco, porque si bien era algo que, no sé, hace 10 años no se veía en la literatura mucho, hay algunos libros de retelling que son de hace más de 20 años, pero el último tiempo ha sido como el boom de los retellings. Y en especial por todas las adaptaciones nuevas que ha hecho Disney de sus propias versiones antiguas, ha sacado las versiones live action que son también retellings de sus propias historias. Sí, además tienes que pensar que en el cine en realidad hay muy pocas cosas 100% originales. Siempre las películas de Disney, o sea, perdón, del cine en general, las películas del cine vienen de libros o de cómics o de historias. O de novelas ligeras. O de novelas ligeras o de relatos populares. Entonces, hay pocas historias que son 100% originales porque también somos hijos de nuestra influencia. Todos, al escribir
Y Alejandro Vitche nos va a hablar de eso en su charla, yo creo, después de cómo ser escritores. Los escritores y los guionistas también se basan de su propia experiencia. Y nuestra experiencia, nosotros todos crecemos escuchando cuentos, viendo películas, viendo distintas escenas de nuestras propias vidas y la plasmamos en el formato que queramos desarrollar. Entonces, ¿algo 100% original? No, difícil. Y también está eso, la magia, cómo tú vas entrelazando la historia. Se suman las palabras de las chicas, sí, se ha explotado un poco el tema de los retelling, la literatura en el cine, lo que sea, pero tal como decía Alice, es algo súper importante para ayudarle a la gente a dar confianza. Si lo piensan, yo no soy muy fan de ciertas cosas, pero por ejemplo, todo el mundo ya sabe que 50 sombras de Grey fue un fanfiction de Crepúsculo. Entonces puede que un retelling, de hecho, para mí muchas veces un retelling es básicamente un fanfiction, pero mezclado con otras cosas con la idea original, o sea, con las ideas de cada uno, y eso puede que, aunque a la gente de repente es como, oh, pero que eso es poco original, todo el mundo le da como su toque a las historias. O sea, si uno compara, a menos que la persona ya sea extremadamente hábil para recrear incluso la narrativa del autor original, todos te cuentan las cosas de forma distinta, siempre hay más de una versión sobre una historia. Entonces sí, se ha usado bastante, pero yo considero que eso sirve bastante para enganchar un poco más a los demás, porque puede que si yo voy y yo saco una historia original, no llame tanto la atención si yo voy y cuento, no sé, la historia de Mérida, pero chilena, la Mérida Guasa, por ejemplo. Puede que eso enganche un poquito más y después como, oh miren, ella escribió el libro de la Mérida Guasa, esta es una historia original suya, a ver qué tal será. Entonces sirve para que agarren confianza, para darse a conocer un poco más. Se ha usado bastante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hubo opinión? ¿Hubo comentario? Crítica constructiva. Dale. No nos gustaron sus trajes, fuera. Agradecemos a la literatura juvenil por estar con nosotros nuevamente. Un aplauso para ellas.